Hola a todos, os traigo hoy un nuevo vídeo que trata sobre cómo frenar con una moto custom. Bien, el primer paso para frenar con cualquier moto es saber un poco lo que es la distribución típica clásica de frenada, que os habrán dicho hasta la saciedad, que consiste en que se frene con el 60 o 70% con la rueda delantera y un 30 o 40% con la rueda trasera. Bien, esta es la teoría y es relativamente aplicable a todos los tipos de motos. Pero, ¿de qué os sirve saber esta teoría? Pues en un momento dado que tengáis que hacer una frenada de emergencia, de absolutamente nada. Tendréis una cosa que se llama memoria muscular, que si no la tenéis entrenada, en el momento que os pase cualquier cosa vais a frenar como frenáis normalmente. Y probablemente lo que os va a pasar es que os peguéis una hostia. Porque a todos nos falta una cosa en concreto cada vez que cambiemos de moto, cada vez que estemos con una moto nueva. Y es una cosa que aprendí con 14 años gracias a mi padre. Primer paso cuando tengamos una moto nueva. El primer paso cuando tenemos una moto nueva es venirnos a nuestro descampado de confianza. Solo practicando la frenada de cada moto en concreto sabremos cómo poder aprovecharla de la mejor manera posible. Y esto en concreto en las custom es una cosa muy necesaria, ya que por lo general tiene detrás un freno de tambor que se suele trabar con facilidad y delante normalmente solo un freno de disco, el cual tampoco suele ser para echar cohetes. Como sabréis los que visitáis este canal normalmente, las custom no son famosas por lo bien que frenen. Como os había comentado anteriormente, el sistema de frenada típico consiste en aplicar sobre un 70% en el freno delantero y un 30% en el freno trasero. Pero esto no lo hacemos de golpe, sino que para aprovechar mejor lo que es la suspensión de la moto y que nos ayude a poder aprovechar del máximo las dos frenadas, la delantera y la trasera, antes de aplicar los dos frenos vamos a apretar suavemente el freno trasero. Y una vez este ya haya empezado a frenar y ya haya movido la amortiguación de la moto, lo aplicaremos también el delantero, los dos conjuntamente, y posteriormente aplicaremos el delantero con más fuerza. Vamos a ver cómo se hace. Freno trasero, delantero y delantero con más fuerza. Bien, la teoría está relativamente clara. Una vez esto ya lo tengáis, vamos a tener un punto fijo que vamos a usar de referencia para intentar practicar cada vez la frenada y ver si podemos mejorarla. Además veremos dónde está el punto en el que cada moto empieza a derrapar y podremos aprovechar de una mejor manera la frenada de nuestra moto en concreto. Voy a usar como punto de referencia el final de la flecha. Esto no lo hagáis muy rápido, tener cuidado, no os caigáis, y si os caéis no es culpa mía, es culpa vuestra. Bien, si lo habéis oído, el freno trasero se ha bloqueado. Así que en esta moto tenemos que tener un poquillo más de cuidado con el trasero y no darle con tanta fuerza. Sin embargo, el delantero ha frenado correctamente. No ha hecho ningún amago de nada raro. Segundo intento. Bien, ahora ninguno de los dos ha frenado, pero nos ha costado unos 3 metros de tener la frenada, lo cual es un poco demasiado para esta velocidad con esta moto. Vamos a intentarlo una tercera vez. Recordemos, tocamos el freno trasero, tocamos el delantero y entonces aumentamos la presión en el delantero. Vamos a ello. Mucho mejor. Muy bien, este va a ser un vídeo bastante cortito, pero quería que fuera bastante corto y sencillo. Si cualquiera de vosotros tenéis alguna pregunta, alguna duda, me lo dejáis en los comentarios, estaré encantado de intentar ayudaros a medida posible. Y recordad, las motos custom son motos pesadas que normalmente no frenan demasiado bien en comparación, por ejemplo, con las Rs, así que tenemos que ser previsores en nuestra conducción. No tenemos que ponernos en situaciones donde tengamos que frenar con muchísima prisa, pero en el caso de que esto suceda, viene muy bien que estemos preparados y sepamos cómo frenar de la forma más eficiente con nuestra moto. Espero que os vaya muy bien, un saludo y hasta el siguiente vídeo.